Y para seguir el ejemplo del almirante Ernesto King en la Segunda Guerra Mundial, hemos decidido compartir el océano con Irán. Les hemos dado la mitad de abajo. El plan maestro del régimen iraní les salió completamente al revés. Y ahora, sus altos funcionarios están desertando oficialmente para salvar sus vidas. En un intento desesperado y frenético por sobrevivir a la guerra, Irán trató de tomar como rehén a la economía global al volar barcos civiles en el estrecho de Hormuz. Pero su campaña de puro terrorismo solo logró unir a todo el planeta en su contra. Ahora, en vez de retroceder, las fuerzas rebeldes de la Guardia Revolucionaria Islámica han hecho de la vía marítima más importante del mundo una gran red de extorsión mafiosa. Literalmente están cobrando a los barcos extranjeros millones de dólares en cuotas de protección si quieren pasar por el estrecho. Pero el mundo ya se cansó de jugar. Se está formando una enorme coalición histórica naval que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Esta coalición se está preparando para aplastar por la fuerza el bloqueo iraní. Estoy seguro de que la decisión de Irán de atacar el estrecho de Hormuz y a los países del Golfo pasará a la historia como uno de los mayores errores que un país haya cometido. Esto es como cuando Alemania atacó la neutral Bélgica en la Primera Guerra Mundial, decisión que les hizo perder la guerra. Comencemos con las deserciones que están ocurriendo dentro de Irán, porque esto nos dice mucho. Aquí el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explica que hay deserciones importantes en el liderazgo. Esto es un disparate, María. Estamos de vuelta con las cosas de Bagdad Bob aquí. El régimen está colapsando y la gente está empezando a volverse en su contra. Estamos empezando a ver deserciones en el tesoro. Ahora sabemos dónde están las cuentas bancarias de los líderes iraníes. Y esas están siendo congeladas. Y las mantendremos así. Y veremos quién se presenta en términos de deserciones. Pero estamos empezando a ver deserciones en todo el régimen. Y así es como termina esto. Así que, ya sabes, la idea de algún tipo de acuerdo de peaje es ridícula, de lo que está hablando el presidente Trump. Y para ser claro, él se ha enfocado en la isla Karg desde 1988, antes de que cayera el Shah. Estados Unidos debería enfocarse en eso. Él está completamente concentrado en eso. Como dije, hubo una campaña de bombardeos la semana pasada. Los activos militares en la isla Karg fueron destruidos. Y otra cosa que te puedo decir, si eres un trabajador petrolero, no quieres trabajar ahí. Así que todos los trabajadores petroleros están siendo obligados a quedarse ahí. Y veremos qué pasa si eso eventualmente se convierte en un activo de Estados Unidos. Cuando los funcionarios del régimen empiezan a mover su dinero y a desertar, nos dice lo que ellos creen que va a pasar. Ven lo que se avecina. Y esta mañana el mensaje se volvió más claro. Hoy, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón acaban de emitir una declaración conjunta. Están dispuestos a hacer lo necesario para proteger el estrecho de Hormuz y a sus aliados del Golfo. La cita principal es que condenan enérgicamente el ataque de Irán a embarcaciones comerciales. Consideran el cierre de facto del estrecho de Hormuz una amenaza para la paz y seguridad internacionales y expresan su disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro. Esta declaración nos dice mucho sobre exactamente qué hizo mal Irán. Verás, si Irán no estuviera atacando barcos civiles, estos países nunca se involucrarían. Si Irán no atacara a países neutrales del Golfo, Europa no haría esta declaración. Irán se lo está provocando solo. Déjame aclarar algo que muchos no entienden. Los países del Golfo, incluso los que tienen bases estadounidenses, han declarado que no permiten a Estados Unidos usar su espacio aéreo ni bases para misiones ofensivas. Dijeron esto al inicio de la guerra, y esto no ha cambiado después de más de 2 semanas de guerra. Mientras tanto, Irán sigue atacando a estos países con drones y misiles. Y esas bases estadounidenses en estos países, bueno, solo se están usando para defensa. Se están usando para derribar los drones y misiles que Irán está enviando. Todas las misiones ofensivas que vemos provienen de portaaviones estadounidenses, lo que indica que estos países son neutrales, pero Irán aún los ataca. De hecho, Irán incluso atacó a Omán. Omán ni siquiera tiene bases estadounidenses. Irán solo quiere que la región arda. Buscan causar daño económico para forzar la retirada de Estados Unidos. Pero olvidan que estos países del Golfo no solo son defendidos por Estados Unidos. Tienen tratados de defensa con países europeos como Francia, Italia y el Reino Unido. Esos países ahora están sintiendo la presión de los líderes del Golfo. Verás, cuando firmas un tratado, tienes que presentarte cuando la otra parte te necesita.
Y más allá de los tratados, Europa depende del estrecho de Hormuz más que Estados Unidos. Si el petróleo y el gas dejan de fluir, los precios suben en todas partes y el costo de vida aumenta para todos. Ahora, quiero ser claro sobre una cosa. Aunque Estados Unidos no obtiene mucho petróleo y gas del estrecho de Hormuz, aún así le afecta. Porque si los precios suben, suben en todas partes. No solo suben los precios del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Pero para Europa, el efecto es más directo. Por eso los países europeos ahora quieren intervenir para proteger sus economías. El terrorismo de Irán unió al mundo contra Irán. Y mientras se forma esta coalición, Irán está haciendo una locura, algo que no esperarías. Básicamente están convirtiendo el estrecho de Hormuz en algo así como un bastión de la mafia. Ahora, antes de entrar en ese tema, solo un recordatorio rápido para que le des like y te suscribas al canal aquí abajo. De verdad nos ayuda mucho con el algoritmo. Hablemos del esquema de extorsión de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán estableció corredores aprobados por el estrecho. Básicamente, los barcos de países como India, China, Pakistán, Irak y Malasia pueden pasar, pero no gratis. Al parecer, la Guardia Revolucionaria Islámica cobra $2 millones por barco. La Guardia Revolucionaria Islámica no tiene jurisdicción sobre este estrecho, por lo que esto es básicamente piratería. Esto es una red de protección mafiosa que Irán está manejando ahora. Irán quiere que el mundo sufra mientras ellos se benefician de eso. Ayer, los ministros de Asuntos Exteriores del Golfo se reunieron en Arabia Saudita para discutir si detendrán los ataques de represalia contra Irán. ¿Y sabes qué hizo Irán durante la reunión? Lanzó misiles y drones contra la capital saudita, donde estaban los ministros de Asuntos Exteriores. Ministros de Asuntos Exteriores del Golfo se reunieron en Riad para tratar la expansión del conflicto. Pero mientras esas conversaciones se llevaban a cabo, Irán lanzó misiles dirigidos a la capital saudita. Fueron interceptados, pero los escombros hirieron a varias personas. La ministra de Relaciones Exteriores saudita acusó a Irán de intentar intimidar a líderes del Golfo y afirmó que no tendrá éxito. El ataque a Riad, mientras varios diplomáticos se están reuniendo, no puedo verlo como una coincidencia. Y creo que esa es la señal más clara de cómo se siente Irán respecto a la diplomacia. No cree en dialogar con sus vecinos. Intenta presionar a sus vecinos. Puedo decir categóricamente que eso no funcionará. El reino no va a sucumbir ante la presión. Y al contrario, esta presión se va a volver en su contra. Estos países neutrales aún no permiten ataques ofensivos de Estados Unidos desde su territorio. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía estuvo ahí y dejó claro que Irán intenta chantajear a todos. Turquía ha defendido a Irán y aún lo hace diplomáticamente. Sin embargo, Irán acaba de intentar asesinar a su ministro de Relaciones Exteriores. Ese fue el mensaje. Estamos aquí por un solo tema en agenda. Ayer por la tarde, antes de que comenzara la reunión, cuando estábamos teniendo la reunión bilateral con mi hermano pakistaní, Abbas Araghchi llamó y también hablamos con él. Y de hecho hubo el siguiente diálogo. Así que nos estás llamando ahora y misiles están cayendo del cielo. Hubo misiles interceptados en Riad. ¿Y por qué no dejan de enviar misiles a Riad mientras la reunión está en curso? Así que ellos, según su propia opinión, quieren que se tomen en cuenta sus propias posiciones diplomáticas bajo ciertas condiciones. Por eso mismo el mensaje que viene de estos países del Golfo ha cambiado drásticamente en los últimos días. De hecho, ahora están llamando públicamente a Irán por lo que es un patrocinador global del terrorismo. Están señalando la hipocresía de que Irán nunca ha sido realmente un buen vecino. Esto no es nada nuevo. Irán ha estado financiando a Hezbollah, Hamas y los hutíes durante décadas. Solo escuchen. No sé cómo dicen luchar por causas islámicas mientras atacan países islámicos. No están atacando a una sola nación. Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Líbano, Jordania, Azerbaiyán, Turquía. Todos estos países son países islámicos, sin embargo Irán los ataca. E incluso antes de esta guerra, ¿cuál fue la contribución de Irán en los asuntos relacionados con el mundo islámico? Apoyan a la milicia hutí en Yemen, apoyaron a la milicia popular en Irak, que ahora está atacando Irak.
están atacando territorios iraquíes, Hezbollah y Líbano. Quien no se conformó con secuestrar la decisión política en Líbano, sino que fue un brazo efectivo para realizar acciones de sabotaje en la región y en Arabia Saudita. Y el mayor ejemplo es el papel de Irán y Hezbollah en Siria. Entonces, ¿dónde está ese apoyo o el llamado apoyo en el mundo musulmán cuando cometen esos crímenes y apoyan al antiguo régimen sirio? ¿Cómo apoyan al mundo islámico cuando asesinan a políticos en Líbano? ¿Cómo apoyan los problemas y causas del mundo musulmán cuando empoderan a la población? Las fuerzas de movilización popular en Irak asesinan, obstaculizando los esfuerzos de desarrollo en Irak. No puedo ver cómo apoyan las causas islámicas. Creo que estos son simples lemas detrás de los cuales se esconden. ¿Y estas herramientas trabajan para servir a los intereses iraníes? En vez de los lemas que proclaman. Por eso los países del Golfo presionan a Estados Unidos para que no termine la guerra hasta debilitar por completo al régimen iraní. Y tienen cifras que respaldan su argumento. Mira la posición de los Emiratos Árabes Unidos. Solo los Emiratos Árabes Unidos han soportado más de 2.000 misiles y drones de ataques iraníes. Eso es más de la mitad de lo que Irán ha lanzado desde el inicio de esta guerra. Y de esos 2.000 drones y misiles, más del 80% estaban dirigidos a infraestructura civil, como aeropuertos, puertos, hoteles y centros de datos. Por esto, 6 civiles han muerto y 157 están heridos. Y esta es exactamente la razón por la que los líderes del Golfo están siendo muy claros. Las vidas que están perdiendo no se pueden recuperar. No puedes reparar ese problema. El daño a la infraestructura es temporal. Puedes gastar y reparar, pero no puedes revivir a alguien muerto por un ataque terrorista de Irán. Escucha esto. Los daños que estamos evaluando, esos daños pueden ser compensados a diferencia de las personas. Pero nuestro mensaje es que atacar una instalación así, y como he dicho, que es la principal fuente de ingresos del pueblo catarí y también una de las principales fuentes de ingresos, columna vertebral de la economía catarí. Y también ayudamos a muchas personas pobres que están en dificultades, así que esperamos que la República de Irán entienda que ellos son quienes privaron a esas personas pobres del apoyo que ahora les brindamos. Y mientras el mundo se une en su contra, el régimen se vuelve hacia adentro contra su propia gente. Irán tiene tanto miedo que han vuelto a iniciar las ejecuciones públicas. 3 manifestantes de enero han sido ejecutados en Qom. Sus nombres son Mahdi Qasami, Sahil Muhammadi y Said Dawoodi. Estos 3 hombres fueron acusados por el régimen de matar policías y colaborar con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos. La verdad es que estos 3 hombres ni siquiera estaban en la protesta donde el régimen los acusa. Estaban en otro lugar. Pero como el régimen no tenía pruebas para realmente condenarlos por estos cargos, a todos los acusados se les privó del debido proceso, así que no pueden defenderse. Entre las injusticias que enfrentaron, una de ellas fue la dependencia de confesiones forzadas. Segundo, el acceso limitado a abogados, sobre todo en la investigación. En tercer lugar, procedimientos cerrados o apresurados. Cuarto, ignorar pruebas que podrían liberarlos. Quinto, ser retenidos sin un abogado durante el interrogatorio inicial. Sexto, ser sometidos a tortura física y psicológica, incluyendo golpizas y fracturas en las manos. Séptimo, el tribunal ignoró las afirmaciones de que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Octavo, no hubo investigación sobre las denuncias de tortura. Noveno, se desestimaron las pruebas de coartada. Ellos estaban en un lugar completamente diferente al que se les acusaba. Décimo, los testigos de la defensa fueron desestimados o no convocados. Undécimo, audiencias extremadamente breves. Duodécimo, negación de acceso real a abogados independientes. Y 13º, falta de pruebas transparentes. Ahora, desafortunadamente, el momento de estas ejecuciones públicas nos dice mucho. El régimen está aterrorizado de que las protestas vuelvan a empezar.
Y esta es exactamente la razón por la que las ejecuciones públicas son en realidad un mensaje. Esto es lo que va a pasar si el pueblo se levanta contra el régimen otra vez. Vimos esto en Qom, pero deberíamos esperar más de esto en otras ciudades muy pronto. Parece que el régimen solo tiene una solución para mantener el poder, y es el terrorismo dentro y fuera del país. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Soy Sam, nos vemos en el próximo video.